Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es docente de la UPN en Plantel Nogales, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además de que ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto saludarte también y a toda la audiencia. El tema de hoy, interesantísimo y también una oportunidad de entender que esto del tema migratorio es un asunto global, un asunto literalmente de todo nuestro planeta por todas las razones que hemos estado analizando una y otra vez, porque razones hay muchas, aunque algunas evidentemente prevalecen. Sin duda, interesante el tema del día de hoy, Lorena. Así es, David. En este Migranálisis vamos a hablar de otra migración extracontinental irregular que ha tenido un aumento significativo en la región y trata de la procedente de India. Pero primero pongamos en contexto qué ha venido ocurriendo con las llamadas migraciones extracontinentales o extrarregionales en los últimos años. Es conocido que en los países de la Unión Europea, a donde mayoritariamente se dirigían migrantes de África y de Asia, las políticas migratorias se han endurecido de tal manera que estas personas han tenido que reorientar sus destinos tradicionales. Es así que ven en el continente americano una posibilidad de alcanzar otros países donde aspiran a alcanzar mejores condiciones de vida, como son Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no pueden viajar a ellos directamente por los requisitos de visado y por ello optan por el sur del continente como el primer eslabón de un trayecto que les va a llevar varios meses para poder alcanzar Norteamérica. Se llaman entonces flujos extracontinentales o extrarregionales porque desde la perspectiva de los países de América, estas personas proceden de continentes o regiones distintas. Ahora bien, se puede afirmar que no son migraciones totalmente nuevas, ocurrían mucho antes de la pandemia, aunque a cuentagotas. Sin embargo, en los últimos años han venido en ascenso y dentro de estos flujos de asiáticos que se han estado detectando, destaca el caso de India, un país que ha tenido fama de enviar migrantes calificados hacia los Estados Unidos para trabajar en las industrias tecnológicas de California, por ejemplo, pero que sin embargo con esta migración presenta otras características. Se compone básicamente de flujos mixtos, es decir, de migrantes que salen por cuestiones económicas y otros bajo condiciones que podrían ubicarles como personas con necesidades de protección internacional, como veremos más adelante, David. Oye, y de repente cuando alguien nos pregunta, oye, pues yo, digo, para poner también un poquito en contexto esto que decimos de que la migración es global, también es global porque no solamente se da en todo el mundo, sino que se trasladan a todas partes del mundo, como bien acabas de explicar, ¿no, Lorena? Y de repente si nos dicen, ¿y qué tiene que ver la migración irregular de la India con nosotros? Pues justamente esto, ¿no? Que aquí recibimos de todo el mundo por todo tipo de razones, como en algún momento yo creo que también tendremos la oportunidad de hablar de los refugiados, por ejemplo, por orientaciones sexuales, ¿no, Lorena? Que también será otro tema interesante. Pero bueno, no me salgo del tema el día de hoy, que tiene que ver con esta migración extracontinental de personas en contexto de movilidad provenientes de la India. Así es, David. Básicamente, pues tiene bastante que ver ahorita con la Claro. región donde nosotros vivimos, porque los datos lo dicen por sí mismos. Si revisamos las estadísticas de flujos migratorios de ciudadanos de India detectados en México y en la frontera sur de Estados Unidos, pues podemos darnos una idea de cómo ha incrementado. Comentarte que las estadísticas de México, de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, los datos de detenciones de personas nacidas de India por parte de autoridades migratorias mexicanas apenas llegaban a 1.384 en el año 2021. Pero en el 2022 tuvo un incremento, pues entre enero y diciembre de ese año el Instituto Nacional de Migración registró 3.143 detenciones de ciudadanos de la India, mientras que en 2023 la cifra se elevó exponencialmente a 12.410 eventos de personas de India en situación irregular en el país. Los principales puntos donde se detectó a estos migrantes en México fueron, en orden de importancia, los estados de Tabasco, Sonora, Chiapas y también en Baja California.
estos flujos es todavía más llamativo en las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP de Estados Unidos, que básicamente captan buena parte de los flujos que pasaron por México sin ser detectados o detenidos. Pues los datos de encuentros con ciudadanos de India en la frontera sur de Estados Unidos pasaron de 2.588 en el año fiscal 2021 a más de 18.300 encuentros en 2022, mientras que en el año fiscal 2023 alcanzó un récord de 41.770 encuentros, una cifra que ubica a los nacidos de India en el ranking de flujos irregulares relevantes entre los de origen latinoamericano detectados en esa frontera. De hecho, en lo que va del año fiscal 2024, Estados Unidos registra ya 12.299 encuentros con personas de India en la frontera con México. Las zonas donde más personas de India se han detectado es en Arizona y en sectores como Calexico en California. Oye, y estamos hablando también de uno de los dos países más poblados del planeta. Digo, tiene una cantidad de habitantes, al igual que China, impresionante, la India, que estoy viendo aquí el dato actualizado, todo parece indicar a febrero del 2024, superiores a 1.300 millones de personas. Esto quiere decir que, Lorena, seguramente las razones por las cuales migran deben de ser muchas, aunque seguramente habrá algunas que lleven más en la estadística, ¿no? Sí, David, es el país ahorita más poblado del planeta y básicamente existe poca información sobre las causas de la emigración desde India. En ciertos reportes elaborados en México o en Latinoamérica se los incluye en la categoría de asiáticos, entonces allí también hay personas de China, una inmigración de la cual ya hablamos en otro migranálisis, así como de Nepal, Bangladesh, entre otros países. Pero haciendo una revisión a nivel internacional se pueden establecer ciertos factores. Algunos investigadores creen que lo que está sucediendo con los migrantes de India que tratan de llegar a Estados Unidos tiene una motivación más económica, por ejemplo, porque está compuesta en buena parte por campesinos de cierta comunidad en este país que han perdido sus tierras debido a las grandes empresas agrícolas. Pero también hay abogados de asilo en los Estados Unidos que han llevado casos de personas de India que mencionan haber visto situaciones de violencia por cuestiones identitarias, ya sea el cristianismo, el islam, la identidad de género o la pertenencia a una casta determinada. Se está documentando también que esta emigración puede estar vinculada con el ascenso al poder del partido Bharatiya Janata Party y la violencia sectaria que está inspirando. Desde que Narendra Modi, quien es miembro de este partido, se convirtió en primer ministro de ese país, las turbas y nacionalistas hindúes han proliferado. Se indica que al menos el 90% de los crímenes de odio religiosos ocurridos en la década pasada se registran desde que Modi asumió el poder y que las víctimas suelen ser musulmanes, miembros de las castas más bajas y otras minorías. Se han denunciado también que hay casos de conversiones forzadas, palizas mortales y linchamientos por parte de grupos extremistas que además han atacado a personas a las que acusan de robar o matar vacas, que son animales sagrados por los hindúes, como sabemos, según un informe de Human Rights Watch. De hecho, hace pocos días entró en vigor una ley de ciudadanía india que había sido aprobada por el Parlamento de ese país en 2019, la cual simplifica los trámites para que migrantes de Pakistán, Afganistán y Bangladesh llegados a ese país hace algunos años pueden hacerse ciudadanos, pero esta ley está excluyendo de esta posibilidad a quienes no sean, siempre y cuando no sean musulmanes. Si son musulmanes, no se favorecen. Esto nos habla de problemas de libertad religiosa y de exclusión para muchas personas. Y es que estamos hablando, espero no decir algo mal, pero un país donde entonces están siendo discriminados también por esta religión cuando la dominante es el hinduismo. Según tengo entendido, es una religión politeísta, pero bueno, esto es algo que se ha vuelto cada vez más común también en el mundo, la discriminación por religión, como hemos platicado en otras ocasiones, ¿no, Lorena? Sí, lamentablemente son estos casos de obligar a las personas pues a convertirse a religiones o a prácticas de cultos que no son las que pues ellos se sienten identificados. También genera este tipo de situaciones, ¿no? De personas que optan por abandonar su lugar de origen porque pues ven que no pueden ejercer con libertad pues su religión o sus creencias. Qué terrible. Y
Sí, y tenemos pues también que destacar que en este tipo de migraciones extracontinentales hay ciertas particularidades y vulnerabilidades que hay que tener en cuenta. Por ser estos migrantes de países que tienen un idioma y cultura distintos, para ellos realizar un tránsito migratorio por la región les hace todavía más vulnerables. Se han identificado que para esta travesía muchas personas de India han usado servicios de contrabando que les llaman de puerta a puerta, con viajes organizados desde India hasta América del Sur. Una vía de ingreso bastante común que se ha documentado es por Ecuador, que no pide visado a personas de ciertas nacionalidades, de un gran número de nacionalidades. Llegan ahí y de ahí se trasladan hacia Colombia y luego a Panamá. De hecho, las estadísticas de Migración Panamá sobre migrantes irregulares en la selva del Darién se contabilizaron en 2023 que por ahí cruzaron 3.736 personas de India. Esto ubica a ese país en el puesto 10 de nacionalidades que están atravesando la selva del Darién. Otra ruta conocida es de tomar la iniciativa de desde India viajar a Dubái y desde Dubái tomar un vuelo a Nicaragua y de ahí luego a México. Esto se ha detectado, hubo noticias hace varios meses de una red que se desmanteló por esta situación. El avión había hecho tránsito en Francia, las autoridades francesas vieron que había una posibilidad de tráfico de personas que iban a llegar hasta Dubái y de ahí a Nicaragua para iniciar la travesía hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, se ha estado en el radar internacional ya este flujo irregular, mientras que al interior de México se ha mencionado en distintas publicaciones que se han detectado redes de traficantes de personas que están operando en Quintana Roo, concretamente en Cancún, donde se han detectado casos de migrantes de India que estaban pues prácticamente secuestrados o eran víctimas de extorsiones, y también en Yucatán. También se ha detectado casos de víctimas mortales de India en accidentes ocurridos en carreteras mexicanas con transportes que llevaban migrantes. Es decir, tenemos este componente que parece que no fuera visible, pero está allí. Y al igual que otros flujos irregulares, se están enfrentando a riesgos de ser víctimas de delitos o atropellos hacia derechos humanos, además que por la lejanía el coste de hacer esta travesía es bastante alto. Así que esta es la situación con la migración de personas de India por nuestra región, David. Sin duda interesantísimo y también una gran lección de que hay todo tipo de situaciones que llevan a esta desgracia de tener que dejar urgentemente para salvar tu vida y la de tu familia, tu lugar de origen al que evidentemente no quisieras dejar. En este tipo de situaciones que son muy, sin duda, complejas. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué tipo de mensaje pues debe de haber en un momento en el que podamos seguir entendiendo pues todas estas variables de las personas en contexto de movilidad, literalmente en todo el mundo? Sí, pues destacar que estos flujos son bastante diversos, bastante heterogéneos. Vamos a seguir viendo este tipo de migraciones por la región. El contexto, y particularmente después de la pandemia, ha provocado que muchísimas personas de distintos países estén optando por buscar oportunidades y están viendo, en muchos casos, por la situación del parón humanitario que se está dando en Estados Unidos, la posibilidad de dejar sus lugares de origen para buscar una vida mejor. Tengamos en cuenta que la norma o la regla que tiene ahorita el gobierno de Estados Unidos en cuanto al tema del parón humanitario establece muy claramente: usted puede hacer una cita para poder ingresar por algún puerto fronterizo de Estados Unidos, siempre y cuando estés en el centro o en el norte de México. Y esto básicamente tiene un efecto de llamada, David, que está haciendo que personas de distintos países, hasta de países que no imaginábamos que podrían estar circulando en nuestra región, pues estén optando por esta alternativa. Así que vamos a seguir viendo flujos llamativos de países pues bastante lejanos, que parecen que no son cercanos, pero que es importante tenerlos en contexto, comprender las causas para también ver de qué manera se les puede dar atención oportuna. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Mientras tanto, excelente miércoles. Buen día. Excelente miércoles también, David, y buen día. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde.